Listo, muchachos. Entonces, el tema ya nos quedan tres temitas por ver: espacios vectoriales, transformaciones lineales y valores y vectores propios. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy se conoce como espacios vectoriales. ¿Listo? Es un espacio vectorial, en general, lo que es que tú tienes un conjunto. Sobre ese conjunto, entonces uno tiene una operación aditiva, operación de suma, y sobre este espacio, entonces uno tiene aparte un conjunto de lo que se conoce como los escalares, ¿no? Uno trabaja sobre en general, un cuerpo, le llaman así en matemáticas, le llaman un cuerpo, que en realidad es un conjunto con una operación, bueno, con unas operaciones que particularmente vamos a hacer lo que se llama el producto E por escalar, ¿sí? Entonces tú vas a tener un conjunto aquí para el cual tú puedes operar a partir de suma, y como vas a tener lo que son los escalares, escalares que pertenecen al conjunto de los reales, ¿sí? Entonces, digamos, los elementos acá se llaman vectores, ¿sí? Que son vectores que pertenecen a este conjunto B, ¿listo? Pero a la vez uno va a tener que ese vector, uno lo puede alargar o uno lo puede contraer o demás. Entonces uno dice que este escalar, un escalar distinto de cero, claro, no usualmente cero, lo que hace es que si se multiplica por ese vector, pues lo que está haciendo es que lo alarga o lo contrae o demás. Entonces, es lo que está de esta manera. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar o a entender el concepto de vector como las flechitas, ¿no? O sea, nosotros como que siempre nos hablan cuando a uno le hablan de vectores, uno siempre está pensando en estos objetos que son como segmentos dirigidos, que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Pero cuando uno ya se mete a este concepto conocido como espacios vectoriales, resulta que los elementos de este conjunto se llaman vectores. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Entonces vamos a dar una definición de lo que es un espacio vectorial y algunos ejemplos para que vean más o menos cómo funciona esto. ¿Ok? Porque esta es una nueva estructura, es una estructura algebraica que permite realizar un puente, es un puente muy importante entre los espacios vectoriales, ¿sí? Que en general pueden ser de dimensión, eso ya lo veremos con calma, dimensión finita o dimensión infinita. Ya veremos eso qué quiere decir. Y resulta que cuando la dimensión es finita, uno puede conectar estos espacios con matrices. Y es la razón por la cual la teoría de matrices en general es supremamente importante en el estudio de muchas características físicas, estadísticas y demás, porque nos da información de algo que tenemos en la vida real y plantearlo y dar respuestas. Bueno, entonces, bueno, mm, ¿qué es un espacio vectorial? Entonces, como decía, es un conjunto, no lo dije, es un conjunto no vacío. Recuerden, un conjunto no vacío, bueno, no tiene elementos, debe tener elementos. Y aparte tenemos una suma, que fue lo que dije ahorita, y un producto por escalar, mire. Entonces, dados dos elementos ahí, en ese conjunto, y un escalar, pues entonces U más B sería otro elemento del conjunto, ¿cierto? Y el escalar también. Entonces, digamos, todas estas cosas nos dicen qué es lo que está sucediendo. Uno habla de espacio vectorial real porque los escalares en los que estamos trabajando están en los reales. En otras teorías de álgebra lineal, a veces el conjunto que colocan acá no necesariamente son los reales. Colocan otro conjunto acá y entonces esto se transforma en lo que llaman usualmente un módulos. Pero eso va hacia otra dirección. Digamos que acá, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas propiedades del espacio vectorial. Decimos que la suma de dos vectores, de dos elementos de ese conjunto, eh, pertenecen, sigue perteneciendo al conjunto, ¿sí? Eso por un lado, una clausurativa.
tenemos una propiedad conmutativa, es decir, conmutativa con respecto a la suma, da igual sumar de esta manera o de la otra, no hay problema. Una propiedad asociativa, también es fundamental. eh, Tenemos un elemento que conocemos como el elemento neutro, que es el cero, de tal forma que u más cero es igual a u para cualquier elemento en ese conjunto. Entonces, la propiedad modulativa. Y, y bueno, para cada u en b, existe un b tal que u más b es igual a cero. Entonces, nos hablamos de un elemento inverso o un elemento opuesto. A veces aquí le llaman inverso. ¿Listo? Ahí vamos bien. ¿Está ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que hasta la propiedad 5, a ver, mejor dicho, si un conjunto, si un conjunto B con la suma, digamos en este caso, un conjunto con esta operación de suma, cumple 1, cumple 3, cumple 4 y cumple 5, en matemáticas lo llamamos un grupo. ¿Listo? Un conjunto con una operación binaria que cumpla estas 4 se llama un grupo. ¿Ok? Si a su vez cumple esta segunda, que es la 2, entonces decimos que se llama un grupo abeliano o grupo conmutativo. Abeliano porque viene de Heinrich Abel, ¿vale? Y por otro lado, vienen estas otras propiedades que tienen que ver con el escalar, ¿sí? Tenemos un alfa en los reales y entonces decimos que alfa por u está en el conjunto, alfa por la distributiva del producto escalar con respecto a la suma, ¿sí? La distributiva de la suma en los escalares con respecto al producto por escalar para U, en fin. Entonces, teniendo estas, si a este grupo abeliano le agregamos estas demás, entonces ahora sí decimos que sería espacio vectorial. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Entonces, a veces, digamos, uno puede simplificar este asuntico y decir, no, es que para ser espacio vectorial tiene que ser un grupo abeliano y le agregamos estas propiedades. A veces, digamos, le dicen a usted, pruebe que eso, que esa cosa que es un espacio vectorial. Bueno, entonces uno mira que sea un grupo, o sea, que cumpla estas cosas, ¿cierto? O que sea estos. Muchas veces hay teoremas que le facilitan a uno la cuenta, ¿sí? Entendiendo una propiedad quizás más general. No sé, por ejemplo, que dado un U y dado un B que pertenezcan a el conjunto y dados escalares alfa y beta en los reales, pues uno trata de ver, digamos esto, uno trata de ver si esto sucede, si alfa por U más beta por B pertenece al conjunto, ¿sí? Porque aquí detrás usted está probando todas estas. O sea, aquí detrás usted está probando absolutamente, prácticamente todas. Pero eso sí, eh, no solamente serviría esta, porque también toca asegurar de que, digamos, exista un elemento neutro que está acá y también que tengamos elementos inversos. Entonces, eso toca verificar por lo menos, pero digamos, no es tan difícil. Hay ciertos ejemplos que vamos a ver para que vean de qué trata este asunto. Bueno. Entonces, digamos, un primer ejemplo sería el conjunto de los polinomios. Ojo con lo que voy a colocar acá, polinomios de grado menor o igual a 2. O sea, son los polinomios de esta manera, amigos. Son de la forma para constantes a sub 0, a sub 1 y a sub 2 polinomios de esta forma. Entonces, fíjese que como uno también puede sumar polinomios o restar polinomios o coger el polinomio y multiplicarlo por un número, ahí detrás uno tiene una estructura de espacio vectorial. ¿Sí se dan cuenta? Usted tiene dados dos polinomios que pertenecen a este conjunto, usted los suma y entonces tiene un nuevo elemento.
¿Sí me entienden? O sea, aquí dados esos dos polinomios, p de x, y los sumas con q de x, ese señor debe pertenecer a este. Y ustedes podrían verificarlo usando propiedades, ¿cierto? Propiedades con la suma y demás. No es muy difícil darse cuenta que la suma de esos dos polinomios en efecto es un nuevo polinomio que pertenece a este conjunto, ¿sí? Y lo mismo multiplicando por escalares uno se da cuenta. Mire, por ejemplo, aquí en efecto se observa porque la suma de dos escalares te da un escalar, o sea que sí es de esta forma en el conjunto. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es fundamental. Ese es un espacio vectorial. Este es uno que no es espacio vectorial, que son los polinomios de grado. Ojo con lo que hice acá. Polinomios de grado igual a n. Por ejemplo, usted coja los polinomios cuando el n es 2. Los polinomios cuando son de la forma n igual 2 son polinomios de la forma p de x igual, digamos, a una escalar a1 por x a la 2, digamos, o a sub 2 por x a la 2. Entonces, todos los polinomios de esta forma, uno cambia aquí el escalar, son así, pero ese conjunto no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no tenemos el polinomio cero. O sea, recuerden que nosotros en la estructura necesitábamos un elemento neutro, ¿cierto? Uno que cuando yo cogiera el polinomio y lo sumara aquí con un polinomio nulo, me diera el mismo polinomio, pero no está. ¿Sí me entienden eso, chicos? Porque el polinomio cero no hace parte. No sé si ahí más o menos me asimilo. ¿Escuchan? Eso tiene ciertas cosas que les pido que pues revisen, miren. Bueno, eh, el conjunto de las funciones, ¿listo? De todas las funciones que van de 0 a 1 a los reales, ¿sí? O sea, este de aquí son aquellas funciones, digamos, este conjunto que te ponen acá, es el conjunto de todas las funciones f de x, o bueno, de todas las funciones f, tal que f va de 0 a 1 a los reales, ¿sí? Y entonces uno tiene elemento neutro, sí, ¿no? Porque si usted coge la función cero, tiene elemento neutro. Y un elemento inverso, sí, porque el inverso de la función f sería la función menos f. Entonces también entonces tienen estructura de espacio vectorial. ¿Listo? Este no es un espacio vectorial. ¿Cuál? El conjunto, con donde el conjunto es el conjunto de los números enteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, raíz de 2, se coge raíz de 2 por 1, este señor ya no está en el conjunto de los enteros. ¿Sí entienden, chicos? ¿Sí? ¿Quieres el otro ejemplo? Bueno, miramos a ver. Mira, en efecto, dicho conjunto no tiene un elemento neutro de la suma. ¿Sí entiendes por qué esto sucede? O sea, yo, ¿qué necesito? Necesito cumplir esta propiedad 4. ¿Entiendes esta propiedad 4? Hola, ¿me Sí, señor. escuchas? Entonces, todos los polinomios son de esta forma. ¿Tengo algún polinomio de esta forma tal que px más s, que no sé quién sería, me dé el mismo polinomio? La pregunta. Dices que sí, ¿cuál?
Sería bueno que lo miraran con calmita de por qué en ese conjunto no sería un espacio vectorial. Bueno, mm, bien. Dime, Lilian. Profe, yo tengo una pregunta. Es que no Sí. me quedó del todo claro el tema de las propiedades, es decir, si que se cumplieran las primeras cinco, bueno, cuatro, eh, No, pero no la segunda, era, ¿no? no, eso, no la segunda. Am, Ujú. Estas, digamos, ya podemos decir si era un espacio vectorial o no, hasta que cumplan también las Sí. 6, 7, 8 y 9. O sea, si cumple estas cuatro que subraya acá, la uno, la 3, la 4 y la 5, lo llamamos un grupo. Si además cumple la verde, la llamamos un grupo abeliano. Si cumple de 6 hasta 10, hasta acá 10, entonces decimos que el conjunto con la suma, con los reales y con el producto, esta cuádrupla es un espacio vectorial. ¿Me entiendes? Sí, señor. Es eso. O sea, solo esto, así nomás, sería grupo o grupo abeliano si tiene la conmutativa. Si además cumple estas para unos escalares alfa o eta en los reales, con un producto por escalar, esto sería una estructura de espacio vectorial. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, estos ejemplos ya, este es otro interesante, que es un hiperplano. Mira, un hiperplano en R4, ¿sí? Determinado por esta ecuación. ¿Sí? ¿Sí, sí estamos? Entonces, ese hiperplano, ¿cómo entendemos que un elemento P pertenece a ese hiperplano? ¿Qué significaría que un elemento P pertenezca a ese hiperplano? Pues un P es un punto de coordenadas x1, x2, x3 y x4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Sí, chicos? Sí, Hola. señor. Sí, señor. Entonces, para que este señor pertenezca al hiperplano, como lo ponen ahí, es porque si yo cojo los numeritos que yo tengo acá y los reemplazo acá, pues me está dando cero. ¿Sí, sí entienden eso? Sí, señor. Entonces usted puede verificar que, digamos, por ejemplo, este P pertenece a este H, quiere decir que se tiene esta ecuación de acá. Mire. Este Q pertenece a ese H, sí, entonces se tiene esta otra de acá. Entonces, para ver que P más Q está, está en H, pues lo que usted tiene que ver es que este señor cumple la ecuación aquí. Pero eso es fácil de ver, ¿cierto? Porque solamente es agrupar escalares. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Entonces eso no tiene problema y así pues verifican las otras demás propiedades. O sea, eso no tiene problema. Entonces ese H en efecto es un espacio vectorial. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sería ahora un subespacio vectorial? O sea, un espacio vectorial más chiquito. Se tiene el grande, tienes un espacio vectorial grande y vas a trabajar sobre uno más pequeño que sería entonces el H, ¿ok? Que es un H que está metido dentro de ese B, ¿sí? O sea, está metido ahí. Entonces, eh, pues lo que va a suceder es que de pronto está más restringido y toca ir a ver, no necesariamente cualquier subconjunto de un espacio vectorial es subespacio vectorial, no sé si me entienden. O sea, para hacer subespacio vectorial, primero tiene que estar metido dentro del espacio vectorial y segundo, tiene que cumplir las propiedades de espacio vectorial. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Señor. O sea que también digamos que está heredando las propiedades de la suma y también está tomando los mismos escalares sobre los reales. Eso es claro? Entonces, pues hay varias como características, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice una que dice que H va a ser subespacio vectorial, sí, solo sí,
los elementos de H, pues, los elementos de H me están cumpliendo las propiedades 1 y 6, ¿sí? Las clausurativas para la suma y productos por escalar, axiomas 1 y 6. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso sí, eso en términos, digamos, sencillos, es que si usted tiene U y B en H, donde H pues es un subconjunto del B, entonces usted tiene que ver que para escalares alfa y beta, que están en los reales, debes probar, para que sea un subespacio, debes probar que pasa esto, que alfa por U más beta por B está eh, en H, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Hola. De que Sí, aunque le señor. pongas esto, no se te sale el conjunto. ¿Ok? Por eso aquí dice clausurativa. Clausurativa es que sigue estando en el conjunto. ¿Vale? O sea, si usted le dice, no, pruebe que tal cosa es un subespacio vectorial, entonces lo que tiene usted que probar es que esto sucede. Bueno, listo pues. Sí, señor. Entonces, vamos al otro. Entonces, por ejemplo, usted tiene el conjunto de matrices diagonales. ¿Sí? Resulta que eh, este conjunto acá que de pronto yo no sé si se los presenté, este es el conjunto M de las matrices N por N, ¿sí? Con entradas en los reales. Entonces, este es un conjunto de matrices, ¿listo? Matrices N por N. Donde las componentes, o sea, son conjuntos de esta forma, A y J, N por N, y los A y J son números reales. ¿Sí? Sí, más o menos entienden ahí el asuntico. Que son, así como está escrito, es el conjunto de matrices donde sus componentes son números reales. ¿Listo? Si yo cambiara acá por enteros, entonces sería el conjunto de matrices de orden n por n, donde solo hay enteros. ¿Sí? Ya sí, usted puede cambiar esto sobre otro conjunto, lo que quiera. Entonces, este sería como el espacio vectorial grande, porque esta cosa con una suma y con un producto por escalar también tiene estructura de espacio vectorial, ¿sí? O sea, no es difícil darse cuenta que si usted coge el conjunto de matrices n por n, a ese conjunto le colocas la suma, ¿cierto? Y a su vez coges el conjunto de los reales y un producto por escalar, esto en efecto es un espacio vectorial. Eso no es difícil de darse cuenta. Y así como ese señor es un espacio vectorial, pues él debe tener subespacios, ¿cierto? ¿Y cuáles serían sus subespacios? Por ejemplo, este que le están diciendo a uno acá, que es el conjunto de matrices diagonales. Mira. El conjunto de matrices diagonales de N como un subespacio. Entonces, ¿qué hace usted? Pues pruébelo, o sea, pruebe lo que te dicen acá, ¿sí? O sea, dadas, digamos, si el conjunto de matrices diagonales es de N, ¿cierto? Entonces lo que necesitas probar es que da una matriz A y una matriz B y escalares alfa y escalar beta, entonces este señor debe pertenecer aquí. ¿Eso es claro? La pregunta para ver si es un subespacio vectorial es probar si esto sucede. ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? Y si usted, y uno lo hace, pues sí, en efecto esto pasa, ¿no? Porque cuando usted coge el escalar acá y lo multiplique por una matriz diagonal, pues estás multiplicando solo en la parte diagonal, porque los otros van a ser cero, ¿no? Y lo mismo acá. Y cuando sumes, solo se suman en la parte diagonal, o sea que esta nueva matriz que me quedó acá sigue siendo una matriz diagonal. ¿Sí eso es claro, chicos? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, señor. Entonces digamos que eso no, eso en efecto sí sucede. Un conjunto de matrices diagonales es un subespacio vectorial. Entonces, bueno.
Este es otro, mire. Entonces, este dice que este señor de acá es un espacio vectorial. Bueno, aquí lo prueban, esto creo que ya lo mencionamos. Acá hay otro, que es este es el conjunto de vectores. Estos son vectores, mira, de esta forma. Ponen acá el t porque pues tú sabes que sería así, ¿no? 0, y, 0 y aquí 1 más y. Y dice que este no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque alguno de los axiomas falla. ¿Listo? Porque el vector nulo no está acá. ¿Por qué no está acá? Porque cuando usted reemplace el y por algún valor, esto nunca me da un vector nulo. ¿Sí se dan cuenta? Que es el que yo necesito. Yo necesito un vector. O sea, fíjense que en los espacios vectoriales es supremamente importante ese vector nulo. ¿Listo? Entonces, pues eso es necesario. Por ejemplo, si usted coge de uno a u sub k vectores de Rn, ¿cierto? Eh, haga el generado de esos vectores, eso va a dar un subespacio de Rn, que en efecto va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Haces las cuentas y lo tienes. Todo esto es algo muy teórico. Entonces, bueno, una vez que uno ya como que ha asimilado estos ejemplitos de espacios vectoriales, entonces lo que hace uno es ahora traducir la teoría que ya habíamos venido manejando con matrices, vamos y con vectores, toda esa teoría que ya aprendimos de vectores, la vamos a traducir ahora y la vamos a adaptar a estos espacios vectoriales, ¿sí? Todo lo que hacíamos antes. Entonces, por ejemplo, este concepto de combinación lineal que nosotros lo usábamos para los vectores que eran las flechitas dirigidas, ahora fíjense que también lo podemos aplicar a este concepto más general de espacios vectoriales. ¿Listo? Entonces, fíjate que pues, tienes un espacio vectorial, ¿cierto? Como si ustedes lo fijan, lo que hicimos en las clases pasadas era que el B con el que estábamos trabajando era Rn, ¿cierto? Y entonces todas estas flechitas con las que nosotros trabajábamos eran nuestros vectores, ¿cierto? Estos eran nuestros vectores y sobre él hicimos toda la teoría, hablamos de combinaciones lineales, hablamos de independencia lineal, hablamos de ortogonalidad, todo eso lo hablamos, ¿sí? Pero ahora vamos a adaptar todo eso aquí, a espacios más generales como los que son espacios vectoriales. ¿Listo? Eh, y esa teoría tiene una fuerza incluso mucho más allá, porque uno después puede hablar, no en este curso, pero uno le pueden hablar en algún momento de espacios normados, espacios con producto interno, que son los que se usan en teorías mucho más completas. Bueno, entonces, por ejemplo, decimos que un vector B es combinación lineal de un conjunto de vectores B sub 1 B sub n, si existen escalares tal que pasa esto, ¿cierto? Entonces, yo puedo escribir un vector como combinación lineal de otros, y eso es interesante. Por ejemplo, mire este ejemplo. Usted tiene el espacio de los polinomios, ¿cierto? Y entonces yo quiero ver que este polinomio que está acá es combinación lineal, es una combinación lineal de los polinomios que te colocan acá, mira, de este y este. Entonces fíjese que estos dos de acá hacen el papel de vectores, ¿cierto? Hacen el papel de los B1, B2, los B sub I, y este de acá está haciendo el papel de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que para que sea combinación lineal deben existir escalares, que en este caso nos los están diciendo, nos dicen cuáles son, que son, digamos, este y este, de tal manera que cuando uno opera, nos está dando el de acá, miren. ¿Eso me lo entienden, chicos? Pero aquí, miren que aquí me dice que este señor de acá, él sí no lo es.
no es una combinación lineal. Eso quiere decir que el hecho de que usted me elija dos polinomios no quiere decir que ya me puedo generar todos los polinomios, no. Porque puede que no existan escalares tal que eso pase, ¿cierto? Entonces, digamos, uno dice, no, yo soy terco, sí deben existir. Entonces uno dice, listo, sí existen. Entonces este señor se debe poder escribir como un alfa por este primer vector, que sería un polinomio, más este segundo por este otro vector, que sería el otro polinomio. Haces la cuenta, ¿cierto? Y entonces uno llega aquí a un sistemita, miren el sistemita. Entonces, digamos, en la parte, fíjese que aquí no lo ponen, pero aquí es un cero, ¿cierto? Entonces, digamos, este cero de acá va identificado con este alfa más 3 beta, ¿cierto? Que es lo que dicen en esta primera ecuación. Este menos 2 alfa está asociado ¿a quién? A este menos 2 de acá, miren. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Este menos 2 de acá está asociado con este menos 2 de acá. Y aquí hay un 1 que no colocan. Este 1 de acá está asociado con este alfa más beta, ¿cierto? Y fíjese que aquí ya le está saliendo a usted un sistemita de 2 variables y 3 ecuaciones. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Pero el sistema es inconsistente. Hasta ahí, ¿vamos bien? Hola, ¿escuchan? Ok. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, en general uno, para este tema de combinación lineal, uno lo que hace es buscarse esos escalares, dependiendo del espacio vectorial en el que estés trabajando, y miras cómo se cumple. Pero fíjese que hay detrás, si uno lo mira, por lo que está trabajando con los escalares, directamente uno tiene que irse a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, al final, casi que ni me importa si estas cosas son polinomios o si son matrices o si son lo que sea, porque al final yo realmente todo esto lo estoy traduciendo a sistemas de ecuaciones. ¿Sí ven? Y resolverlo y traducir estas cosas que sean polinomios, matrices, funciones, lo que sea, poderlo traducir acá a matrices es un resultado muy fundamental, ¿sí? Porque ya casi que ni siquiera me importa en sí el objeto, sino simplemente voy a lo directo, ¿ok? Bueno, y asimismo, pues como ya dije, hay unos conceptos que queremos traducir, entonces uno de ellos es lo que sería un conjunto generado y un conjunto generador, ¿cierto? Que es la misma cosa, o sea, tienes unos elementos, unos vectores en, en, en tu espacio vectorial y haces el generado. ¿Qué era el generado? Pues tú recuerdas lo que es el generado, ¿cierto? Es, es el conjunto de todos los B, tal que tal que ese B lo puedes escribir como que, como una combinación lineal de todos estos, ¿cierto? Ese es el generado. Alfa sub K, B sub K. Donde pues los alfa i están en los reales, ¿cierto? Entonces, claro, yo miro todos los que puedo generar. Digamos, no, son polinomios, listo. Entonces, todos los polinomios que me pueda generar. No, que son matrices, listo. Entonces, todas las matrices que me pueda generar. No, que son funciones, listo. Todas las funciones que me pueda generar. Y así usted puede hacerlo con el conjunto que sea que esté trabajando. Eso es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice, verifiquemos que este conjunto es un conjunto generador de P sub 2. Entonces, mire qué interesante. Este de aquí, o sea, él me está diciendo esto, mire, me está diciendo, mire, el generado del conjunto donde tiene solamente, ¿cuántos vectores tiene ahí? Tiene 3. 1 menos x es 1, x al cuadrado es otro, y 1 más x es otro, ¿sí? ¿Sí estamos? Y él me dice, no, mire, es que este me genera al conjunto de los polinomios de grado 2. Y uno dice, ¿cómo así? Pues el conjunto de polinomios de grado 2 eran ¿quiénes? Pues eran todos los polinomios p de x, ¿cierto?
tal que, pues ese Px era qué, se escribía como con unos escalares, ¿cierto? Escalares lambda 1 por 1 más lambda 2 por x, a la 1, más lambda 2, ¿qué? Perdón, lambda 0 por 1, lambda 1 por x y lambda 2 por, bueno, es que si lo ponen allá, no importa. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 por x a la 2. Donde los lambda i pues están en los reales, ¿cierto? Pero ¿saben qué es extraño? Porque es que hacer el generado es coger escalares, ¿cierto? Ah, bueno, es que aquí se me pueden confundir si no lo escribo bien. Espérate a ver si. Listo, ya sé. Es a sub 0, a sub 1, a sub 2, y los a sub i en los reales. Eso es. Entonces, fíjese, este conjunto es el conjunto de los polinomios de grado 2, que en efecto son los que él me pone aquí, miren. ¿Sí? Pero él me dice, si yo hago el generado de esto, ¿qué es el generado de estas cosas? Hacer el generado de estas cosas es poner un escalar lambda 1 por el primer vector, que sería este, más un lambda 2 por el segundo vector, que es este, más un lambda 3 por este. Y él dice que estos polinomios de acá tienen una identificación con este. Y si uno va y mira, pues es interesante, porque mira que está diciendo que el A sub 0 de acá vendría siendo el lambda 1 más lambda 3. El A1 vendría siendo el lambda 3 menos lambda 1. Y el A sub 2 vendría siendo el lambda 2. Entonces digamos que da lo mismo porque este resultado en efecto son escalares, ¿sí? Entonces como que estoy trabajando como con dos, lo que se llaman bases, ¿sí? Una base es la que sería el 1, el x y el x al cuadrado, y la otra base sería este, que es 1 menos x, x al cuadrado, y 1 más x. Entonces es interesante ver eso. ¿Por qué? Porque digamos, otro posible generador de este polinomio sería este. Eh, Sería hacer el generado, que ese es como el canónico, del polinomio, con el polinomio 1, el polinomio x y el polinomio x al cuadrado, ¿cierto? Este señor de acá también me genera estos polinomios, que es como una base canónica, por decirlo así, ¿sí? Pero fíjese que aquí me estás dando otra diferente, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Hola, ¿me escuchan? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ok. Eh, Fíjense que lo que está allá, el, esto que está acá, esta igualdad, yo puedo aquí igualar, ¿cierto? Igualas a esta cuestión de acá y tiene solución. Si escalonamos, tenemos esto, todos tienen pivote, o sea que el sistema en efecto sí tiene solución, o sea que sí puedo pasar de una a otra. Eso es una característica como interesante entre una y la demás. Ahora mire por ejemplo este. Este dice que me estás dando un conjunto M que tiene tres matrices 2 por 2. Esta matriz y esta matriz. Y él me dice que este señor de acá es un conjunto generador de las matrices de orden 2 por 2. O sea, toda matriz de orden 2 por 2 se puede escribir como combinación lineal de estas matrices de acá. ¿Sí? O sea, que si haces el generado de M, vas a poder ver que, que puedes representar a cualquier matriz así. Entonces, miran qué hacen. Plantean el sistema, o sea, dicen, listo, cojo una matriz 2 por 2, hago la combinación lineal sobre esta que él dice que es una base, ¿cierto? Y si uno hace acá las cuentas, eso me lleva a esto. Entonces esto, con esto de acá, me da un sistema aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen?
¿Hasta aquí en ese pedacito me siguen, chicos? ¿De aquí con esto? ¿Vamos bien? Entonces, una vez que tienes esto, de acá, ¿no entendiste la igualdad? ¿Cuál, Lilian? Hola. ¿Cuál igualdad no entendiste? O sea, esta de acá, solo haces las cuentas, ¿no? Mira, es alfa por 1 más beta por 0 más gamma por 1. Pues eso da alfa más beta en esa primer componente. Luego sigues, porque este escalar multiplica todas las componentes, ¿no? Lo mismo, este escalar de acá multiplica todas las componentes, este también, ¿sí? Haces las cuentas, ¿sí? O sea, ahora sí. Listo. Y eso nos lleva a este sistema que se ve acá, ¿sí? Y, y también tiene solución porque cuando uno coge la matriz escalonada, que uno coge la matriz y luego las escalonas, o sea, tienes de acá y luego las escalonas, acá está la escalonada me da de esta forma, mira, porque en este pedazo me va a hacer. Y esto ya nos dice que todas las filas tienen pivote, o sea que sí. ¿Qué? Sí, perdón, perdón, perdón. No, esta de acá, esta fila de ceros, nos dice que no siempre tenemos la solución. Entonces, si no toda, acá tiene solución después de haber escalonado, después de haber escalonado, vemos que no tiene solución. ¿Por qué? Porque sale esta, que son de ceros. Debería haber una solución única, ¿cierto? O sea, si esta matriz de acá deberían existir estos escalares, debería haber una solución al menos única, poderla escribir. Pero no pasa por esta de acá. Y por ejemplo, nos dicen que esta matriz de acá es una matriz que no se puede escribir como combinación lineal de ellas. Esos son ejemplos para analizar como con un café, ¿cierto? A ver. Entonces, tengo este conjunto y quiero saber si el generado de este conjunto me da R3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los vectores de R3? Son estas tripletas, X1, X2, X3. Escojo esto y lo escribo como combinación lineal de estos cuatro. A ver si sí me deja, ¿cierto? Entonces hago las cuentas, me genera este sistema. Acá me está dando esto. ¿Listo? Y escalonamos, ¿sí? Entonces al escalonar, eh, sí se puede, ¿no? O sea, sí tengo valores para los cuales se puede escribir como combinación lineal. Entonces sí es un conjunto generador. En fin, listo. Otro teoremita que, en el que nos podemos centrar es que si ese es un subconjunto no vacío de B, o sea, ese está aquí, no es vacío, entonces el generado de ese sigue estando aquí, ¿no? O sea, sigue estando aquí. Y no solo está ahí, sino que es un subespacio. Mm, y esta segunda, me parece interesante, es que si H es un subespacio, está acá, es un subespacio de B, y de tal manera que S está acá adentro, ¿sí? Entonces este H está
contiene el generado de esto. Resultados como interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué lo contiene? Porque H ya es ya es su espacio. ¿Listo? Entonces, pues, esos son solo como características que les doy. No voy a hacer las demostraciones porque no nos da el tiempo. Pero es bueno que lo asimile. Ahora me voy con este. Este es también fundamental. Y es que, dado un conjunto de vectores del espacio vectorial, decimos que van a ser linealmente dependientes, sí que si no todos mis escalares son ceros, o sea, si sucede que no todos los escalares lambda 1 a lambda n son ceros, no todos son ceros. O sea, habrá alguno de estos, algún escalar que no es cero, y eso indica que yo puedo despejar alguno de ellos en términos de los otros, y entonces resulta que ese se va a poder escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿Sí me entienden ese pedazo? Chicos, hola. Creo que eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya lo habíamos visto en vectores, en la parte de vectores. Aquí solamente estamos como traduciendo lo que ya vimos antes a espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, idénticamente está la definición de linealmente independiente. Entonces, ¿qué sería linealmente independiente? Que da el conjunto de vectores que tengas ahí, esto solamente sucede si todos mis escalares son cero. ¿Sí? ¿Eso es claro? Eso es lo que están diciendo acá. Para ser linealmente independiente. Para ser linealmente independiente, sí que si cojo todos los vectores y los únicos escalares que cumplen esta igualdad son cero. ¿Sí? ¿Sí estamos? O sea, realmente solamente estoy eh, adaptando las cosas, no más. Entonces me voy con este, a ver. Te doy un conjunto de polinomios, digamos, está el conjunto de polinomios que es este que dice que es 1 menos x más x al cuadrado, ese es 1. Está este otro, que es 1 más x menos x al cuadrado, y este tercero. Y yo quiero saber si ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. O sea, si quiero saber si es linealmente dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que debería haber en escalares, no todos ceros, tal que esto pase, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues armar un sistema, ¿no? Entonces, tengo lambda 1 por el primer polinomio, más un lambda 2 por el segundo polinomio, más un lambda 3 por el tercer polinomio, igual a 0. ¿Listo? El polinomio 0. Entonces, de aquí puedo pasar fácilmente a esto, adaptando los escalares, y como esto de acá, de pronto eso no, como este es el polinomio 0, ¿sí? Aquí de pronto no lo dicen, el polinomio 0 sería 0 por 0 más 0 x más 0x al cuadrado. Entonces aquí es donde uno dice, ah, bueno, este de acá sería el 0 de acá. Bueno, este de acá es el 0 de acá. Este de acá es el 0 de acá. Y este de acá es el 0 de acá, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, bueno, tengo este sistema. ¿Y entonces qué hago? Ese sistema tiene asociada una matriz, la escalonamos y llegamos a esto. Y cuando uno ya escalona es que uno da como respuesta. Entonces fíjese que aquí hay solución por sustitución hacia atrás. Entonces como hay solución por sustitución hacia atrás, no tenemos variables libres. Entonces tenemos solución única. Vea. Y si tiene solución única, ¿qué quiere decir? Que los lambda 1, lambda 2 y lambda 3, hay valores que no son ceros. Y como tiene valores que no son ceros, quiere decir que inicialmente aquí existen valores que no son ceros, tal que pasa esto. Eso me lleva directamente a que sea linealmente dependiente. ¿Sí es claro eso? O voy muy rápido. ¿Sí es claro? Eh, linealmente, ¿qué? Linealmente independiente. Ok. Aquí hay una cosa y es la solución única que va a haber acá, por ser esto de esta manera. Recuerden que esta, aunque no lo escriben ahí,
esta escalonada es una escalonada aquí con ceros, mire. Entonces, cuando usted ya lo hace aquí, esta sigue estando por ceros. Entonces, lo que pasa es que aquí el lambda 1 de la solución única es 0, el lambda 2 acá de la solución única es 0 y el lambda 3 de la solución única es 0. Entonces, lo que pasa es que los únicos valores lambda 1, lambda 2 y lambda 3 que me van a cumplir esto son ceros, ¿cierto? Eso ya me lleva a lo que concluyen aquí, que sean conjunto de vectores linealmente independientes, sí. ¿Listo? Bueno. A ver este. Entonces otro. Este es otro conjunto. Y mire, y preguntan si este conjunto de acá es un conjunto de vectores linealmente independiente. Entonces, misma cosa. Coges el conjunto, ¿cierto? Lo multiplicas por los escalares acá, este acá, armas el sistema ya tiene esto, ¿cierto? Fíjate que cuando ya te armas acá, tienes este es un sistema que tiene, es un sistema de 3 por 4, ¿cierto? Escalonas, y al escalonar, pues tenemos una variable libre, ¿cierto? Porque acuérdate que esto, de nuevo, esto está aquí con 0, 0, 0, igual que acá, cuando uno está haciendo operaciones elementales y escalón. Entonces, como tiene esta columna, esa es una variable libre. Eso quiere decir que ese sistema tiene infinitas soluciones que no necesariamente van a ser cero. Entonces, al tener, como dice acá, infinitas soluciones, tiene que ser un sistema linealmente dependiente. Entonces, pues, ese conjunto de vectores no es linealmente independiente, ¿sí? Todo se hace realmente por la misma cosa. Bueno, aquí hay unas propiedades, bueno, que miremos. Dice que si ese conjunto llega a tener al vector 0, entonces es linealmente dependiente. Eh, Eso no es difícil de ver. ¿Por qué? Porque, digamos, si usted tuviera un conjunto S que tuviera, digamos, un B1, un B2, ¿sí? Hasta un B sub K, y aparte tienes al 0, ¿sí? O sea, tu conjunto están todos estos y también está el 0. Cuando tú hagas la combinación lineal de estos, ¿sí? Alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 hasta alfa K por B sub K más otro, digamos, un beta por un 0 igual a 0. Esto ya me da 0. Y como este ya me da 0, pues lo que me está dando es que yo puedo despegar alguno de estos en términos de los demás. Eso significa que es un sistema linealmente dependiente. ¿Sí? Hola, dime. Bien, el micrófono, porfa. ¿Quién es? Iván. Bien. Entonces, eso indicaría que sea un sistema linealmente dependiente. Si ese consta de dos elementos, si solamente hay dos elementos, pues va a ser linealmente dependiente, no tiene otro. ¿Y cómo va a ser linealmente dependiente? Si solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Y así, bueno, otras consideraciones. Si ese contiene un subconjunto linealmente dependiente de ese, es linealmente dependiente. Y en fin, bueno, no me voy a extender con eso. No sé si valga la pena mirarlo. A ver. No, esto voy a dejar que lo miren porque realmente no,
todo va por el mismo lado. A ver, esto es lo mismo, o sea, este también. Estos teoremas creo que sería mejor que los miren. Y me voy a bases y dimensión. ¿Listo? Hasta aquí quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna parte que no haya entendido. ¿O vamos bien, chicos? ¿Vamos bien? Hola. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, Lilian, lo que pasa es que, digamos, o sea, la idea de espacio vectorial es una idea abstracta, ¿no? O sea, yo no puedo decir, no, ¿cómo se pintaría un espacio de polinomios? Porque pues eso no, o sea, es una idea abstracta, uno no tiene, no tiene como mucho sentido decir, bueno, me voy a graficar un espacio de matrices, ¿sí? O sea, eso no, pero como no se puede graficar así tan fácilmente, hay una cosa que se conoce como la teoría de representaciones, ¿sí? Y la teoría de representaciones lo que hace es que esos espacios abstractos que son tan difíciles de entender, uno los puede asociar con espacios que uno sí entiende. Entonces, y lo asocia a partir de unos como operadores importantes. Entonces, digamos, en este contexto, esos espacios de polinomios o esos espacios no sé, de hiperplanos o de cosas así extrañas, ¿sí? Uno los puede asociar o espacios de funciones, como uno grafica espacios de funciones, ¿sí? O sea, no es el grafiquito de la función, sino que eso es todavía más complejo, ¿sí? Entonces lo que hacen es que los identifican con matrices y se dan cuenta que hay un vínculo con el espacio Rn. Entonces lo que hacen es que cada, digamos, un polinomio, ahorita lo vamos a ver, ahorita cuando veamos vectores en bases coordenadas, eh, en vez de preocuparnos por que esa cosa sea un polinomio, más bien me preocupo por los coeficientes que representan ese polinomio, ¿sí me entiendes? Hola. Sí, o sea, no me pongo a pensar en que eso es un polinomio, sino me pongo a pensar que ese polinomio se puede escribir y por eso es que viene acá la importancia de este concepto de ser una base, ¿sí? Porque es que ya no me voy a preocupar tanto porque esa cosa sea un polinomio, sino me voy a preocupar más bien que ese polinomio se puede escribir con unos coeficientes. Es decir, que para ese polinomio yo le puedo asociar un vector en Rn, por decirlo así. Y si yo puedo hacer eso, entonces más bien en vez de preocuparme por qué esa cosa sea un polinomio, más bien me concentro en lo que yo ya sabía hacer en Rn. ¿Sí me entiendes? Más o menos la idea. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo quiero hacer, pero para eso necesito que le pongan atención a estas dos como secciones que vienen, que es bases y dimensiones y esto de vectores de bases coordenadas, porque eso es lo que responde tu pregunta y la responde mejor. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, vamos a bases y dimensiones. Ojo con lo que voy a decir ahora. Nosotros hemos estado acostumbrados a hablar de conjuntos generadores, ¿sí? Entonces yo tenía un conjunto de vectores, digamos, yo tenía un conjunto de vectores, no sé, U1, U2, ¿cierto? U3, y ya, serán vectores ahí que yo puse porque sí, ¿listo? Ese era mi conjunto, si quieren llamémoslo conjunto S, ¿listo? Y si yo hacía el generado, pues haciendo el generado lo que yo hacía era generado de CS, eran combinaciones lineales, ¿no? O sea, yo hago combinaciones lineales ahí de esos vectores. Pero entonces aquí es donde entra un problemita, ¿sabes? ¿Cuál es el problemita? El problemita es, ¿qué pasa si entre estos vectores uno es múltiplo del otro? No sé si me entiendes ahí, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si digamos, no sé, si uno supone, digamos, que el U1 resultó ser beta veces el U2,
y yo estoy hablando de un generado, ¿vale la pena quedarme con, o sea, dejar a ambos o me concentro en solo uno? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Hola. ¿Sí me entienden lo que estoy preguntando? Me quedo solo con uno, ¿sí o no? Porque, o sea, si uno es múltiplo del otro, pues ¿para qué me quedo con otro? O fuera de eso, ¿qué pasa si, digamos, yo me doy cuenta que no, que es que mire que U3 resulta ser un delta veces U4 más L veces U5. ¿Será que es necesario el U3? ¿Sí me entienden? U3 está dependiendo, o sea, depende de estos dos. Entonces, ¿será que U3 lo tengo que dejar? No, ¿cierto? ¿Cierto que no? Porque me da lo mismo, o sea, cuando multiplique por los escalares al hacer el generado, ¿cierto? Colocar a U3 como que está de más, ese U3 está de más. ¿Sí me entienden, chicos? Entonces, si en ese caso el U3 está de más, pues no es necesario que yo lo agregue a mi lista. A mí me interesan son aquellos que no se pueden generar por los otros, ¿verdad? Y como me interesa aquellos que no se pueden generar por los otros, es donde viene la importancia del concepto que vamos a tocar, que se conoce como base. ¿Listo? Concepto que se conoce como base. Entonces, ¿qué es una base? Entonces decimos que un subconjunto beta no vacío del espacio vectorial se llamará una base si solo si ese conjunto satisface dos condiciones. Primero, bueno, en realidad esto debería ser aquí al revés, pero bueno, primero que sea un conjunto generador, ¿cierto? O sea, que te genere un subespacio, ¿cierto? Y segundo, que ese conjunto, los vectores ahí adentro, sean linealmente independientes, o sea, que ese conjunto sea linealmente independiente, ¿sí? Cuando uno arma los vectores ahí, no tengo repetidos. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo que dicen es los vectores canónicos. ¿Sí se acuerdan de los vectores canónicos, verdad? ¿Sí se acuerdan que, por ejemplo, si uno coge el E1, si uno mira el E1, ¿quién era? Era un 1, 0, ta, 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 y 0 por acá. ¿Quién era el E2? El 1, perdón, el 0, el 1, y así uno sigue. Hasta 0. Y así. Y uno puede verificar fácilmente, que es una base, ¿cierto? Aquí hasta un E sub n. No es difícil probar que eso es una base, ¿cierto? O sea, primero, que genera a Rn, sí. Y segundo, si uno coloca los escalares, al resolver el sistema, pues eso me va a dar de soluciones cero, ¿cierto? Sí, los vectores unitarios, Juan, exacto. Eso, pero ojo, porque estos vectores no solo son unitarios, sino que además tienen otras propiedades detrás, son ortogonales. Y después vamos a ver que el hecho de que sean ortogonales ayuda a, a que sean linealmente independientes, ¿sí? O sea, el hecho de que los vectores sean ortogonales indica que yo no lo puedo generar, ¿sí? O sea, eso también tiene una relación ahí esencial. ¿Listo? Bueno, miremos. Uy, se me cerró. Un segundito. Dime, Lilian. Sí, profe, yo tengo una duda. En el primer caso que hablábamos antes de definir que era una base, cuando, por ejemplo, digamos, U1 era un múltiplo, sí, era un múltiplo de
U2, por ejemplo, que no había necesidad de enfocarnos en los dos, sino solo en uno de ellos, ahí no serían linealmente independientes, ¿o sí? O sea, para que sea una base, ¿qué debe pasar? Que el conjunto de vectores tiene que ser linealmente independiente, ¿cierto? O sea, básicamente, ¿cómo te lo digo? Yo necesito quedarme con aquellos que no voy a repetir, no sé si me entiendes. ¿Y por qué digo repetir? Porque cuando yo haga el generado, yo lo puedo construir a partir de otros. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, sí, señor, pero, o sea, entonces eso sí sería una base, porque es que en base a un teorema de los que se vieron anteriormente decían que un subconjunto era linealmente dependiente si uno era múltiplo del otro. Creo que era linealmente dependiente. No sé si vi mal o era independiente. Sí, sí, si uno era, o sea, sí, pero ¿a qué vas con eso? Aquí en este caso no podríamos llamarlo base si tuviéramos, ¿A, digamos, unos a- vectores así, o sí. a quién no podríamos llamar una base? Sí, Juan, Mm, que una matriz diagonal, Juan. Sí, dime, ¿a quién no podemos llamar? ¿A este? ¿Al canónico o a quién dices? digamos, al tener, por ejemplo, dos, o sea, al trabajar con dos vectores y uno depende del otro. No, ahí no se puede. Ahí no se puede, Mm, porque pues, esa era mi duda. sí, o sea, si tú me tienes uno, un vector uno, me das un conjunto acá de estos dos, pero tú sabes que este uno es igual a a esto, pues mejor quito a uno, ¿sí me entiendes? Sí, ¿Sí? señor. O sea, mejor lo quito porque pues ¿qué sentido tiene? O sea, es como cuando yo generaba la recta, o sea, si yo tengo esta recta acá, ¿listo? Pues yo ya sé que todos los que estén sobre esa recta lo estoy generando. Si tú me pones este que está sobre la misma recta, pues me da lo mismo tenerlo o no tenerlo, ¿sí me entiendes? En cambio, si tú me pones uno que no está sobre esa recta, acá, yo ya sé que lo que se va a generar es un plano, ¿sí ves? ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Por eso es que ese concepto de ser linealmente independiente es importantísimo porque es lo que le permite a uno diferenciar que un espacio tenga una característica y no otra. Es decir, no es lo mismo tener una recta que tener un plano. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, señor. O sea, el hecho de que tengas dos vectores no indica, siempre no vas a tener que el generado te va a dar una recta, por ejemplo, o te va a dar un plano, ¿sí? O sea, eso depende si son linealmente independientes o no, ¿ves? Por ejemplo, esta base del DRN es interesante porque ahí sí estoy garantizado que son linealmente independientes. Porque si tú resuelves el sistema del alfa para acá, el sistema te va a quedar como una matriz diagonal. Y si uno la escalona sigue siendo una matriz diagonal, o sea que la solución de los escalares son ceros. ¿Sí entiendes más o menos la idea? ¿Sí? Sí, señor, porque Entonces dan ceros son linealmente independientes. ajá. Entonces eso es lo que vemos. Entonces, cuando ustedes le digan, no, tiene que hallar una base para el conjunto, pues es porque tiene que hallar un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y un generador. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien. Creo que sí, ¿cierto? Por ejemplo, miren este. Entonces ellos me dicen acá, mire, esta es otra base, que es la base de los polinomios de grado n, miren. ¿Sí? Entonces dice que es vamos a demostrar que este conjunto B, y es un conjunto donde está el 1, el x al cuadrado, a la 3, hasta la n, es una base para Pn. ¿Qué era Pn? El conjunto de polinomios de orden n, ¿cierto? Y entonces lo que uno hace es que, bueno, todos los polinomios se escriben de esta manera, ¿cierto? Entonces,
pues aquí yo ya estoy viendo que es una combinación lineal de estos, ¿sí ves? ¿Sí? Por eso les llamarías una base canónica, o sea, no es muy difícil de ver. Ya si quieres armar el sistema, pues es otra cosa. ¿Hasta ahí me sigues? ¿Sí? Y esa es la base canónica estándar ahí de esos polinomios. Bueno. Por ejemplo, esta. Y son las matrices M por N. Entonces resulta que las matrices M por N, que sería este espacio, míralo, conjunto de matrices de orden M por N, ¿sí? Por cada componente IJ vas a poner un 1 y en el resto de las entradas pones ceros. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el E11, ¿qué es? El E11 es que en la componente 11 me pones un 1 y en el resto me pones ceros. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y así. Eso no es difícil de entender. Entonces, resulta que estos de acá resultan ser una base. Resultan, o sea, lo que quiero ver es que esto de acá va a ser una base para este conjunto de matrices. Y pues eso también tampoco es tan difícil de ver por lo que estoy identificando cada uno de los escalares y no dependen de otras componentes. Entonces eso también no es tan difícil. Esa es una base canónica para este espacio. Ahora este, a ver, miremos este. Entonces dice que tenemos este conjunto y quiero ver que esto es una base para el de polinomios de orden 2. Entonces digo, listo, tengo un polinomio arbitrario, tengo esta situación de acá, creo que eso lo hicimos antes, ¿cierto? Esto de acá, armamos el sistema. De nuevo, esto está, la asociación de esto acá es este, ¿cierto? Si lo escalonamos, nos da este, que tiene solución única. Entonces, en efecto, pues sí, todo se puede escribir de esa manera. Eso es lo que a veces le piden cuando usted le dan una base y quiere ver si eso, si es base de un cierto espacio vectorial. Mm, Creo que este se los voy, o sea, estos dos se los voy a dejar para que lo miren ahí en casa. Sí, no, no hay problema. Este hace parte de lo mismo. Y vámonos a esto otro. Entonces, digamos, varios teoremas por considerar. Todo espacio vectorial, excepto el espacio vectorial trivial, B, es igual a 0 y tiene al menos una base. O sea, tiene mínimo una base. O sea, es garantizado, usted siempre va a tener una base para un espacio vectorial. Eh, cada elemento, cada elemento de ese espacio vectorial va a tener una representación única. Eso sí es una característica importante. O sea, los escalares que usted tenga ahí, bajo esa base, ojo, si usted tiene esa base, tiene una identificación única con respecto a estos escalares para este vector. ¿Sí me entienden eso? Chicos, hola, ¿escuchan? O sea, si usted sabe que este señor B es un elemento de ese espacio vectorial, estos escalares que usted tenga aquí, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, que multiplican a los elementos de la base, son únicos. Y eso es, o sea, eso es la gran fuerza de por qué yo puedo asociar el, el espacio vectorial con algún Rn. Eso es la gran fuerza, ¿sí? Porque al final, realmente, lo que me va a importar son estos escalares. Al final, lo que me va a importar son estos escalares. No tanto el vector si es un polinomio o si no lo es. Sí, alguien levantó la mano, dale, dime. Profe, yo te quería preguntar, ¿qué relación tiene la base con el kernel? Con, es que no recuerdo cuál fue el concepto que se has usado, pero pues ¿Núcleo? con este núcleo, sí, exacto. Pero ¿a qué te refieres con que qué relación? No sé cómo en términos generales, es que
los siento cercanos, o sea, es como una vaina muy intuitiva. Entonces, no sé si a lo mejor si hay una relación o si no la hay, Lo qué que pasa es relaciones que, podríamos encontrar. a ver, ¿qué es el núcleo? ¿Recuerdas lo que es el núcleo? ¿Sí? Por lo, por lo que recuerdo, creo que era como ese conjunto que nos permitía bajarle la dimensionalidad al sistema, ¿no? Mm, mm. No, eso no Ah, es. entonces, vale, entonces, no me acuerdo entonces. No, lo que pasa es que tenías una matriz A y la multiplicabas por un vector X, ¿cierto? Y eso te da el vector nulo, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, señor. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos vectores X para una matriz determinada? ¿Sí me entiendes? O sea, yo te doy una matriz y yo quiero saber quiénes son los X que están acá. Entonces yo defino el núcleo de una matriz, como el conjunto de todos los vectores X, tal que esto sucede. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Pero resulta que vamos a ver más tardecito que el núcleo de esa matriz resulta ser un subespacio vectorial. Y como es un subespacio vectorial, pues puede tener una base, ¿me entiendes? Ah, ok, ok, ok. Vale, profe, gracias. Ujú. No sé, ¿alguien más tenía una pregunta para mí? Sí, o sea, esto lo puedes asociar con muchas cosas. Por ejemplo, esto es un sistema homogéneo, ¿no? Un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, yo estoy tratando de ver quién es el X. Y entonces tú tienes un conjunto solución, pero es que ese conjunto solución resulta ser el núcleo de la matriz. Lo llaman así, el núcleo de la matriz. ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para mí? ¿No? Eh, listo. Bueno, entonces, dice propiedad max. Entonces, ya saben, esta representación es única, ¿sí? Voy a quitar esto aquí. Esta representación entonces es única y dice, si el espacio vectorial B tiene un conjunto generador de n elementos, entonces cualquier subconjunto B con más de n elementos es linealmente dependiente. Bueno, esto es, ojo, ojo con lo que está acá. Ojo, ojo. ¿Qué le estoy diciendo yo a usted? Le estoy diciendo que si usted tiene un conjunto generador de n elementos, ¿m? O sea, se lo pongo así. Usted tiene un conjunto B y ese conjunto B resulta que usted lo generó a partir ¿de qué? De unos vectores U1, U2 hasta UN, ¿sí? Listo. Entonces la pregunta que le hacen a ustedes, venga, pero si yo cojo un elemento U que está en B y lo meto acá a este conjunto generador y vuelvo y hago el generado, ¿qué creen que le da? ¿Sí entienden la pregunta? O sea, chicos, ¿sí me entienden? O sea, usted coge este U que está en B. A ver, ¿qué dijeron por aquí? O sea, tienes un U que está en B, ¿cierto? Y luego tú dices, no, venga, hagamos el generado de qué conjunto. De este mismo que está acá, ¿cierto? U1, U2, UN, pero también póngale este U, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿se me agrandó el espacio o no se me agrandó el espacio? O sea, mm, ¿da igual a B o este conjunto está metido o este conjunto es más grande que el B? ¿Qué creen ustedes? Tú dices que sí se agrandó y los demás, ¿qué creen? ¿Se agranda o no se Yo, agranda? yo creo que no se agranda. ¿Por qué? Por lo que, pues en este caso, U también formaría parte
o sea, estaría compuesto de los elementos del generador, ¿no? Sí, o sea, vas por buen camino. Lo que pasa es que este U, como está en B, este U ya es dependiente de estos. ¿Sí entienden? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bien, bien. Entonces, como este U ya depende de estos, pues me da lo mismo tenerlo acá o no. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Me da lo mismo. Eso es más o menos lo que le están diciendo a usted acá. O sea, si usted me pone más vectores ahí, ¿m? Pues no sirve de nada, porque pues desde que me quede con los que importan, pues... Entonces, eso me lleva a algo importante y es esto. Todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen el mismo número de elementos, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, ya sabemos que existen diferentes bases para un espacio vectorial, ya lo sabemos, pero lo que quiero que vean es que la cantidad de elementos de esa base, ¿sí? La cantidad de elementos de esa base va a ser siempre la misma. ¿Listo? Si el conjunto era de n elementos, usted no me va a llegar con otra base que tenga n más 1, o n más 2, o n más 3, no, eso no va a pasar. ¿Listo? Eso es una característica importante. Bien. Entonces, ojo, vamos a definir la dimensión de un espacio vectorial, ojo con esto, como la cantidad o el número de elementos de la base. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que un espacio vectorial B, no le pasa nada. Un espacio vectorial B tiene dimensión, ¿qué significa que un espacio vectorial B tenga dimensión n? Quiere decir que tiene n vectores linealmente independientes, que son los que generan como tal al espacio vectorial a partir de combinaciones lineales. ¿Sí? Eso me lo entienden. ¿Sí? ¿Qué partecita no entiendes, Lilian? Hola. Ah, ok, listo. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. La dimensión de un espacio vectorial es esa cantidad de vectores linealmente independientes de la base. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, eh, yo tengo el generado de este y tiene 1, 2 y 3. Si estos de acá todos fueran linealmente independientes, la dimensión de este espacio vectorial B sería 3, ¿no? Pero, eso no, o sea, pero no. ¿Por qué? Porque resulta que este X que está acá, miren, este X que está acá, pues existen escalares 1/2 y -1/2 con este y este, de tal forma que me generan al otro. O sea que como quien dice este X lo puedo quitar de ahí. ¿Sí me entienden? Y ahora, como 1 más X y 1 menos X sí son linealmente independientes, ¿cierto? Entonces ahí sí puedo decir que la dimensión de este espacio es 2. ¿Sí es claro, chicos? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, Rn. Si usted mira Rn, si usted mira el espacio Rn, o vemos un plano en Rn, ese plano, ¿qué dimensión tiene? Pues uno, para ese plano, recuerden que el plano, ¿cómo era la ecuación de un plano? A ver, si se acuerdan. La ecuación de un plano eran los elementos así, ¿no? A ver, era el vector X igual al punto por donde pasa el plano y dos vectores directores, porque aquí tenías el escalar T por un vector director B1 más un S por un vector director B2, ¿cierto? Fíjense que estos vectores directores perfectamente, si esos dos vectores son, ojo, si son vectores linealmente independientes, esos vectores son precisamente la base del plano. ¿Sí eso me lo entienden, chicos? ¿Sí? Hola.
Entonces, si estos dos son linealmente independientes, ellos son la base. O sea que un plano tiene dimensión 2. Una recta debe tener dimensión 1. Y así. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hay por acá? Ok. No sé si esto es... Dice, si ese es linealmente independiente, ese es un subconjunto de B con N elementos. Entonces ese es una base de B. Bueno, estas son otras consideraciones. Realmente se los voy a dejar a lectura. Aquí, a ver. Esto también se los dejo a lectura. Realmente aquí no están diciendo nada diferente. Bueno, si la dimensión del espacio vectorial, digamos acá este n que ponen acá, es la dimensión de B, ¿cierto? Pero usted sabe que W está metido aquí en B. Entonces B es el espacio vectorial, W es un subespacio vectorial. Entonces la dimensión de este es más pequeña que la dimensión del otro, ¿cierto? Eso es evidente. Y si la dimensión de este llegara a ser n, pues estos son el mismo espacio vectorial. Eso es evidente. Listo, me voy a coordenar respecto a una base. Vamos a ver. Ya que entendimos esta parte de dimensiones, ahora sí nos podemos ir a lo que les dije antes, de que no me va a importar tanto si es un polinomio, si es una matriz, si es lo que sea, sino solamente me va a importar los coeficientes dependiendo de la base. Los coeficientes dependiendo de la base son los que me van a dar la información esencial, ¿sí? Que me identifique el vector en ese espacio vectorial. ¿Listo? Entonces aquí es donde me voy a ir con lo siguiente. Ojo lo que voy a poner acá. Tienes una base, ¿sí? Empiezas acá. Vamos a definir una cosa que se llama el vector de coordenadas. Ojo, ojo acá. Tienes una base B, una base ordenada del espacio vectorial. Y resulta que usted ya sabe que en ese espacio vectorial, como esto es una base, entonces ese B se puede escribir como ¿qué? Como una combinación lineal, ¿cierto? Pero si usted lo piensa, mm, piénsalo así, piénsalo así. La cédula del vector son ¿qué? Sus escalares, ¿me entienden? O sea, la cédula, lo que identifica a este señor son estos escalares, ¿o no? ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces, si uno piensa en la cédula de ese señor, la cédula sería esta, que es lo que lo identifica. ¿Ok? ¿Sí? Y como es lo que lo identifica, entonces, uno dice que el vector de coordenadas de ese espacio, perdón, el vector de coordenadas de este vector del espacio vectorial son básicamente el vector donde en sus componentes solamente están aquellos escalares dada la base con la que yo estaba trabajando. ¿Listo? Podemos ver ejemplos de eso. Creo que aquí hay ejemplos. Por ejemplo, cuando yo tengo este vector B, si yo me cojo la base canónica, o sea, yo estoy en Rn y los elementos en Rn son de esta forma, ¿cierto? Si me cojo la base canónica, pues la base canónica está escrito así, ¿no? Todo, y esta es la canónica. Entonces es claro que, pues en este caso, el vector de coordenadas, la cédula, es igualito. O sea, ese no es lo mismo. Y de hecho, normalmente uno siempre trabaja con la base canónica, pero no quiere decir que sean únicas bases, ¿no? No puede trabajar con otras bases. Miremos este otro, por ejemplo. Te dicen, mire, el vector ahora con el que usted va a jugar es este. Este va a ser su vector B, ¿cierto? Y ahora resulta que tienes esta que está acá, que esta es la base ordenada. Este sería tu vector B1, en este caso el otro vector. Recuerden que hablo de vector como elementos del espacio vectorial, ¿cierto? Y entonces resulta que quiero saber, este señor, cuáles serían lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. O sea, necesito, dependiendo de esta base, necesito saber quiénes son estos señores de acá. ¿Quiénes son? Entonces, si uno hace las cuentas, todo esto me genera esto y eso me lleva a un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y mira que
Si usted resuelve ese sistema, le va a salir que el lambda 1 es 1, el lambda 2 es 0, el lambda 3 es 0 y el lambda 4 es menos 1. O sea que este señor se puede escribir así. Entonces el vector de coordenadas dada la base es este vector que está acá. ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Eso sí es claro? Hola. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí, chicos? Bueno. Entonces, por ejemplo, si sabemos que tenemos un polinomio que en esta base de acá, esta base, esa base es esta que le ponen aquí a usted aquí, mírala, esta. El vector de coordenadas es este, es una base. Entonces yo ya sé que pues, quiero saber quién es ese. Entonces aquí es al revés. Esta es la cédula y quiero saber quién es el sujeto. Entonces, ¿qué hago? Pues coloco los escalares y puedo darme cuenta que es este señor, mira, haciendo las cuentas. Eso también poco es un problema. O sea, digamos acá, quieres saber quién es el señor, o sea, el polinomio, pero tú sabes que el vector de coordenadas es este. Pero ojo, porque recuerde que el vector de coordenadas depende de la base ordenada con la que estoy trabajando, ¿sí? Si te dan la base con la que estás trabajando, puedes saber cuál es el vector de coordenadas o al revés, ¿no? Si tienes el polinomio, tienes una base, pues puedes saber cuál es el vector de coordenadas. Eso es importante que lo tengan presente. Eh, a la definición, sí, claro. Listo. ¿Tienes alguna pregunta ahí con la definición? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, listo. Ahí está, mira. Recuerda, son los elementos, ¿qué? Los escalares. Son los escalares dependiendo de la base con la que estoy trabajando. Bueno, creo que ya la viste, ¿sí? Entonces, bueno, me regreso. Quiero que vean aquí, por ejemplo, esto. Este polinomio que está acá, ¿sí? Eh, yo puedo hablar de otra nueva base, ¿sí? Y resulta que en esta nueva base, el px que en el que estaba trabajando antes, los escalares son diferentes porque estoy en otra base, mira. O sea que el vector de coordenadas asociado en esta base B' es este, pero no es el mismo que el que está acá, ¿sí ves? Entonces, pues hay que tener cuidado. Recuerden que el elemento depende mucho de la base. Entonces, hagan de cuenta que eso es como, no sé, en la política los gobiernos, ¿no? El gobierno cambia dependiendo del país. Entonces aquí es lo mismo. La política en este caso son la base. La base es la que gobierna cómo se están identificando acá los elementos en ese espacio vectorial. Bueno, acá hay una identificación interesante y es que se cumple esta propiedad. Si usted sabe, si usted tiene unos vectores U tal que U, depende de esos vectores linealmente, o sea, depende de ellos linealmente. Mm, Cuando usted quiere saber el vector de coordenadas, pues sería igual así, ¿cierto? O sea, los escalares se preservan, pero entonces le sacarías el vector de coordenadas a cada uno de estos señores de acá. Eso, la demostración es simplemente aplicar definiciones y ya está. De hecho, aquí la dejo. Aquí está. No la voy a explicar por temas de tiempo, se las voy a dejar en los apuntes. Pero no es muy difícil realmente. Miren, acá son propiedades por definición. Y al final llegan a eso. Bueno, miremos aquí este. Este es un ejemplito de ese teorema.
Y es que, bueno, tienes este polinomio acá, lo escribes en la base, en esta base. Tienes dos bases, la canónica, que está en la canónica, este polinomio está escrito en la canónica, y a la vez está escrito en esta base B' que está acá. ¿Listo? Entonces, pues uno podría calcular el vector de coordenadas aquí, aquí, ¿cierto? Aquí y aquí, y luego ver que en efecto se cumple lo mismo. En fin, eso no es tan complicado. Déjame ver, esto está esto. Y matriz de transición. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver si... No, yo creo que ya no alcanzo. Bueno, yo creo que la clase por tema vamos a dejarla hasta aquí. Ya la siguiente clase que va a ser el sábado a las 8 de la mañana, veríamos la siguiente parte. Les voy a dejar de grabar aquí.